siempre quise trabajar y ganar en función de lo que trabajase. Entonces, a los 14 yo era Relaciones de Oasis, que lo metió un buen amigo mío y un gran empresario, Óscar Candás. Luego hicimos fiestas, etcétera, etcétera. Siempre me intenté sacar pues las habichuelas yo para no pedir dinero en casa, que nunca tuve tampoco ningún problema, pero sí que me gustaba siempre, pues bueno, pues no depender de mi casa e intentar ayudar de la manera posible, no poniendo dinero en mi casa, pero sí que no siendo un peso para ellos. Desde el principio me di cuenta que bueno, que me gustaba el mundo de la empresa. Soy una persona muy trabajadora y me gusta el trabajar. Me fui a estudiar, hice empresariales aquí, me fui a Barcelona a estudiar y hice varios cursos también de SADE, y luego hice lo que era económicas antiguamente. Tenía claro que siempre el esfuerzo con una formación que era muy, muy, muy importante. Y a partir de ahí te has dado cuenta, y bueno, ibas desarrollando la empresa y vas cogiendo pues cada vez objetivos diferentes. Aunque el principal objetivo es ganarse la vida y que la gente que trabaja en Fenicia pues se gane la vida de una manera digna, honrada y que les guste. Yo siempre digo que al que no le guste el trabajo puedes estar una semana quemado, porque a todos nos pasa. Pero si no te gusta el trabajo, tranquilo que yo te encuentro otro fuera de Fenicia. Pero aquí se viene a disfrutar y yo hago lo mismo, o sea, yo practico exactamente igual. Yo soy una persona de calle, porque en la calle veo, en la calle siento, escucho, veo cosas que podamos hacer. Entonces yo siempre digo que cuando estoy aquí en Fenicia, a la empresa le cuesta dinero y disgustos, porque aquí solamente estoy y veo cosas que se pueden mejorar, y entonces aquí esto es, cuando estoy es un tema que si estoy aquí en la empresa es porque pasa algo, o porque hay que solucionar algún problema, o bueno, o también la otra parte, ¿no? Porque estamos desarrollando algún proyecto nuevo y entonces, bueno, pues estamos haciendo pues, por reuniones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es porque ha pasado algo. Entonces, estoy con el dinero porque lo mío es desarrollar negocio y hacer negocio fuera de la empresa. Nosotros en Fenicia no vendemos una mesa, no vendemos un lapicero, no vendemos un avión ni un coche que se puede palpar y tocar. Vendemos un proyecto, vendemos una idea, vendemos una ilusión. Y si nosotros no ponemos eso de nosotros todos, desde la persona que coge el teléfono, que puedo ser yo también, hasta la persona, porque aquí hacemos todo de todo. Hasta la persona que va a hablar pues con el ministro de Agricultura y Pesca, como ha pasado. Tú imprimes tu pequeña porción de personalidad en el proyecto. Por tanto, yo creo que es un proyecto en el que va mucho de nosotros y mucho de mí, lógicamente. Y la persona que trabaja conmigo es porque hemos decidido que trabajase y algo tiene que nos puede aportar. Entonces, ese concepto lo tenemos clarísimo. O sea, somos diferentes, por todo el mundo dice que somos diferentes. No, somos diferentes porque somos nosotros. Y no es por otra cosa más. Lógicamente luego intentamos hacer las cosas muy bien, llevamos 25 años y cuesta mucho estar ahí en la vanguardia. De hecho, bueno, una persona que ha trabajado aquí con nosotros durante muchísimos años y gran amigo mío, Miguel, siempre cada vez que veía, porque claro, al estar en la vanguardia te copian pues la mayoría, ¿no? El 90% de las cosas. Y él se ponía de muy mala leche. Yo, no te pongas de mala leche porque, y eso lo digo yo a los alumnos míos de marketing, hasta que no te salga el chino, no tienes un buen producto. Nunca puede ser una copia al 100% porque no estamos nosotros, porque no imprimimos nuestra personalidad. Creo que no lo hemos hecho mal. Creo que, y a nivel personal, creo que he aplicado lo que yo he visto que es lo más interesante, que es el esfuerzo. Entonces, me he esforzado mucho yo y se esfuerza mucho mi equipo, porque intento transmitirles eso. O sea, y sobre todo integridad. Creo que es muy importante. Hoy en día creo que nadie nos puede decir absolutamente nada negativo de todos estos 25 años que hemos hecho. Fenicia Marketing Gourmet es tan pequeño comparado con la palabra que decidí hace 27 años escoger para que nombrase esta empresa, es Fenicia, que lo único que puedo pretender es que la gente sepa lo que fueron los fenicios y por qué se llama Fenicia mi empresa, que es por lo siguiente: los fenicios fueron los que desarrollaron todo el comercio en el mundo conocido de antes de Cristo, donde, bueno, pues fueron conquistando ciudades a través del comercio, del trabajo, del desarrollo. Fueron los que trajeron a España y a muchos sitios la vid, el aceite, y no nos olvidemos también de una cosa importantísima, el abecedario, ¿vale? O sea, entonces por eso se llama Fenicia.